Hola, te habla el pastor Jorge Coxaj y en el día de hoy te quiero hablar con el mensaje Deja de esconderte. Cuando yo era niño, yo tenía un escondite y siempre que me daba miedo, yo me metía a ese lugar para protegerme de lo que estaba pasando afuera. Usualmente me dejaban solo porque mis padres tenían que trabajar mucho. Aunque a veces sí me cuidaban, sabes, la abuela, la tía y diversas personas. Pero cuando estaba solo y me daba miedo, yo me metía a un closet en el cuarto donde nosotros dormíamos. Tenía un closet y dentro del closet tenía yo una grabadora que tocaba un disco. El disco que tenía solamente un set de canciones para niños. Y escuchaba mis cancioncitas y me sentía bien porque tenía miedo, pues porque escuchaba cosas afuera, pues yo pensaba que eran fantasmas, ¿no? Pensaba que el lugar estaba lleno de espíritus y todo eso. Yo era un niño, no sabía la diferencia, no había leído la Biblia ni todo eso todavía. Y me daba miedo y me escondía, me metía al closet y para protegerme de lo que potencialmente podía suceder. Sabes, cuando eres niño todo te da miedo, tienes miedo que hay monstruos debajo de la cama, tienes miedo que hay monstruos en el closet, tienes miedo de diversas cosas porque todo es tan grande, todo es tan espantoso. Pero cuando fui creciendo, ya dejó de darme miedo el closet, dejó de darme miedo el monstruo que vivía debajo de la cama, dejaron de darme miedo los sonidos alrededor de la casa. Comencé a tener miedo de otras cosas. Comenzó a darme miedo la inseguridad de que la gente me conociera y me rechazara. Comenzó a darme miedo de ser diferente. Y de hecho, para mí eso pasó mucho porque especialmente cuando yo era niño, yo crecí en un lugar donde era el único hispano en toda mi escuela. En toda la escuela entera, el único hispanito era yo. Un niño que ni sabía hablar inglés bien, no sabía leer inglés, no sabía hablar el inglés bien. Y la gente se burlaba de mí, mis compañeros se burlaban de mí porque yo no hablaba bien, no me entendían, no sabían lo que estaba diciendo, solo hablaba español, no sabía leer y ya estaba en el tercer grado. Sabía leer español, pero no sabía leer inglés. Y así que se burlaban de mí y eso me daba miedo estar en un grupo y que yo no supiera hablar el idioma, me daba miedo estar con personas y que se burlaran de mí, me daba miedo y eso comenzó a crear en mí inseguridades. Comencé entonces a aprender el idioma para que la gente no se burlara de mí, crecer en un lugar donde tú eres diferente y eres clasificado como diferente, categorizado como diferente, es difícil. Eso no mejoró cuando nos mudamos a la ciudad. Después de eso nos mudamos a la ciudad de Nueva York y esto, a pesar de que estábamos en un lugar más diverso, con más personas más diversas, con un ambiente mucho más diverso, era difícil aún porque a pesar de que habían otros hispanos, yo era el único salvadoreño y no habían otros salvadoreños en el lugar. Habían muchas personas de diversas islas y de diversos países, pero ningún salvadoreño y la gente me veían a mí como raro porque era más pequeño que los demás, porque no hablaba como los demás, porque no comía las comidas que comían los demás. Así que comencé a tratar de encajar con todas las culturas, comencé a recoger los acentos, mejor dicho, de las diversas culturas para hablar como ellos, para que nadie pensara que yo era diferente, nadie se diera cuenta que yo era diferente. Comencé a decir frases que ellos utilizaban, comer comidas que ellos utilizaban, vestirme como ellos se vestían, para que la gente no me vieran a mí como diferente. Es difícil crecer en una sociedad o en un ambiente cuando tú eres categorizado como alguien extraño, cuando tú eres el extranjero, cuando tú eres raro, cuando te ponen estas clasificaciones encima, cuando te ponen estas categorías a ti para definir quién tú supuestamente eres. Esto es difícil y fue muy retante para mí en mi juventud crecer de esta manera porque me sentía solo, me sentía marginalizado por personas que eran de mi edad, por personas que eran supuestamente mis amigos, que se burlaban de mí, que me hacía sentir como alguien inferior por no hablar como ellos, o por no vestirme como ellos, o por no comportarme como ellos, o por no tener las mismas costumbres que ellos tenían.
Y esto era muy difícil en mi vida. Para mí comenzó a darme miedo mi identidad. Comenzaron a darme miedo las opiniones de los demás. Comenzaron a darme miedo, así que comencé a vestirme de manera diferente, no físicamente. Estamos hablando ahora metafóricamente. Comencé a vestirme de una manera diferente para que los demás no se dieran cuenta que yo era diferente. Mi comportamiento cambió. Mi vestimenta cambió. Mi persona cambió para que nadie se burlara de mí. Y lo mismo pasó en la iglesia. Al crecer, yo quería que en la iglesia nadie se burlara de mí. Yo no quería ser diferente. No quería que nadie me señalara como diferente. Así que comencé a vestirme como las personas de la iglesia. Comencé a comportarme como la gente de la iglesia. No había tenido una experiencia transformadora con Cristo Jesús, pero no quería que nadie me viera a mí y pensara que yo era un pecador. A pesar de que la iglesia es para los pecadores, ¿no? La iglesia es para las personas que necesitan a Jesús. Pero yo no quería dar esa apariencia, yo no quería parecer a alguien que necesitaba ayuda, yo no quería pedir ayuda, yo no quería parecer débil, no quería decir las cosas que me estaban pasando en realidad, lo que pasaba en mi corazón. Siempre era, bien mejorando y a Cristo esperando. Siempre con la máscara puesta para que nadie se diera cuenta quién realmente era. Me daba miedo la opinión de las personas. Me daba miedo ser honesto y ser auténtico. Pero la realidad es que ese no es solamente el caso conmigo. Hay mucha gente que si son honestos consigo mismo, les pasa igual. Que se visten de cierta manera en la iglesia, pero en la casa son otra cosa. ¿Cuántas veces yo vi a personas en la iglesia que tú los veías y tú decías, wow, esta persona es increíble, este es un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, y que se iba a la casa y golpeaba a su esposa, o que le estaba pegando cuernos a su esposa, estaba siendo infiel? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Es interesante porque cuando llegamos a ciertos lugares no queremos que la gente nos juzguen, no queremos que la gente nos rechacen, así que ponemos unas máscaras, nos vestimos de ciertas vestimentas para que la gente no se dé cuenta quién somos realmente. Y el peligro, realmente, aunque esto parece malo, el peligro no es el peligro es que hacemos lo mismo con Dios. Y si tú te pones una máscara enfrente de otra persona, está bien, esa persona no va a saber quién tú eres. Pero eso quizás ni te quite ni te ponga a tu vida. Pero el que tú pretendas ser lo que no eres delante de Dios, ahí hay peligro. Porque entonces tú estás abandonando el que te puede ayudar, el que te puede llevar de las tinieblas a su luz admirable, el que puede transformar tu vida, el que puede ponerte las vestimentas de su justicia, el que puede realmente limpiarte de toda inmundicia, el que puede ser el cambio que tu vida necesita. Lo estamos rechazando porque queremos pretender ser algo que no somos. Pero ahora tú me dirás, quizás eso lo pasa a otra gente, otros que no son tan santos, pero eso no me pasa a mí. No, eso a mí no me sucede. Vivía en Puerto Rico y en Puerto Rico dicen embuste. Son embustes. A veces nosotros nos ponemos máscaras delante de Dios. Y te voy a demostrar que no solamente soy yo, pasa en la Biblia también. En el libro de Génesis, capítulo 3. Quiero que leas conmigo esta historia de un hombre piadoso que se escondió de Dios y que comenzó a poner una vestimenta tratando de ser lo que no era. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, hablando de Adán y Eva, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Y mira esto. Luego oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios, entre los árboles del huerto. Ahora nota la progresión. Primero se dan cuenta que están desnudos. O sea, su desnudez es expuesta.
se dan cuenta de su condición real. Y lo primero que sucede con nosotros es que nos damos cuenta de nuestra condición. Nos damos cuenta quién somos realmente. Y este es el primer paso, aunque parezca al revés, el primer paso para tú realmente experimentar la paz que está en Cristo Jesús, para tú realmente experimentar la libertad que hay en Cristo Jesús. El primer paso siempre es reconocer tu estado real. ¿Cómo te ves delante de Dios? Descubrir tu desnudez es una bendición. Ellos descubrieron que estaban desnudos. Fue la primera cosa. Fue un regalo darse cuenta después que habían pecado, porque obviamente ya que pecaron necesitan salvación. El primer paso es descubrir la desnudez. Ellos descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron su estado real, su estado actual. ¿Y qué hicieron? Bueno, lo primero que hicieron es que buscaron cubrirse ellos mismos. Y eso es lo que hacemos nosotros. Lo primero que hacemos cuando cometemos errores, lo primero que hacemos cuando cometemos pecado, nos cubrimos para que la gente no se dé cuenta. Nos cubrimos ante Dios para que Dios no se dé cuenta. Porque mira lo que ellos hacen después de cubrirse. Ellos tratan de cubrirse primeramente. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entonces dice la Biblia que ellos escuchan que Dios anda por ahí y se esconden. Adán y Eva se escondieron. Si les pasó a ellos, también nos puede pasar a nosotros. Si les pasó a ellos, también, mejor dicho, nos ha pasado a nosotros. Si les pasó a ellos, quizás nos está pasando a nosotros. Que nos estamos escondiendo de Dios. Escuchamos su voz. Escuchamos que Él se está moviendo. Sabemos que Él está haciendo. Sabemos dónde se está moviendo. Pero nos escondemos porque tenemos miedo. Y es interesante porque Adán no había visto a Dios destruir el mundo con un diluvio. Adán no había visto a Dios destruir a los enemigos de Israel ahogándolos en el Mar Rojo. Adán no había visto las batallas que se libraron después en el Antiguo Testamento de los enemigos de Dios. Él no había visto eso. Y sin embargo le tenía miedo a Dios. Y nosotros a veces también era irracional. Nosotros a veces también le tenemos miedo irracional a Dios. Como si Dios no nos invita en vez a entrar en relación con Él. A entrar como niños a su presencia, reconociendo lo grande, lo maravilloso y lo bueno que es Él. Y eso es lo que Dios quería para Adán y Eva. Él quería ayudarles, quería reconocerlos, quería cubrirlos. Sin embargo, ellos se escondieron de Él. Y mira lo que dice esta conversación que Dios tiene con Adán. Es interesante. Luego, pero Jehová, versículo 9, Dios al hombre lo llamó y le preguntó, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces el hombre le dice a Dios, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Hay una separación física, porque se esconde físicamente. Hay una separación psicológica, porque le tiene miedo a Dios. El hombre le tiene miedo a Dios, que lo conoce más que cualquier otra persona. Tiene miedo y se esconde. ¿Te estás escondiendo tú de Dios? ¿Te estás escondiendo tú hoy de Dios? ¿Qué le estás escondiendo a Dios? Mira, nadie te conoce como Dios te conoce. Nadie. Dicen que uno de los miedos más grandes que nosotros tenemos en la vida es que la gente nos conozca y nos rechace. Y eso pasa a veces en las relaciones. Tú entras en una relación con una persona y dices que la amas, pero realmente amas la idea de lo que la persona es o de lo que la persona puede ser o de lo que tú pensabas que la persona era. Pero conocer a la persona y amarla, conocer sus defectos y amarla, conocer todos sus trapitos sucios y amarla como quiera, esto es amor de verdad.
Y nuestro miedo es que la gente nos conozca a nosotros y no nos quiera, no nos ame por quién somos realmente. Pero la Biblia dice que Dios nos conoce más que cualquier otra persona. Nadie te conoce como Dios. Tienes los pelos de tu cabeza contados. Y sin embargo, su amor se extiende hacia ti. Él se extiende hacia ti. Él, conociéndote antes de tú haber nacido, conociendo lo que tú ibas a hacer, los errores que ibas a cometer, Él te llama a relación contigo. Esto es amor verdadero. Nadie te ama de esta manera. Dios sabía dónde estaba Adán. Él sabía que Adán se había escondido. Dios sabía que ellos habían comido del fruto. Dios sabía. Sin embargo, Él le dio la oportunidad a Adán para que Adán aceptara su pecado y entrara en relación con Dios, siendo honesto. Dios nos da esa oportunidad. Pero la historia no termina ahí, queridos amigos. Mira lo que dice la Biblia después de eso en el versículo 15. Y estas son las buenas noticias. Dios ahora hablándole a la serpiente dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Le da, cuando le presenta, cuando descubre su desnudez, cuando descubre que se estaba escondiendo, cuando lo saca de su escondite, cuando lo saca de donde se estaba escondiendo, Dios entonces le da la promesa. Y aquí recibimos la primera profecía mesiánica en la Biblia, que es muy poderosa. Le dice: vendrá uno que le aplastará la cabeza al diablo. Dios cubre a Adán. El que no se lo merecía, el que se escondió, Dios lo cubre. Y le da la promesa de Jesús. Deja de correrle a Dios. Trae tu pecado delante de Él. Preséntaselo y dile: Señor, aquí está, aquí estoy. No tengo mucho que ofrecer. Este soy yo. Úsame como tú quieras. Perdona mis pecados. Deletréalos y deja que Dios perdone cada uno de ellos. Y entonces entra en la paz, en el gozo de ser alguien que Dios conoce y que ama, que ve y que ama. Sal de tu escondite, deja de esconderte. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día.